Bien, vamos a dar continuidad, ¿no? a la teoría de las personas, ahora en particular con los atributos de la personalidad. Habíamos señalado una memotecnia, por cierto, cabe recordarlo, al canónico le gusta comer dona en el espacio, ¿no? CA de capacidad de goce, NO de nombre, DO de domicilio, NA de nacionalidad, es de estado civil y PA de patrimonio. Ahora bien, es interesante partir con el nombre, ¿no? El nombre, a veces uno dice nombre, ok, Pedro, Mario, pero nombre es mucho más que eso. El nombre es el nombre y el apellido completo. ¿Ah? Eh, por lo tanto, por de pronto, en forma inicial, vamos a señalar que el nombre es la designación que sirve para poder individualizar a un sujeto, a una persona en la vida social, en la vida jurídica, y bueno, está constituido por dos elementos, uno que se llama pronombre, ¿cierto? Y el nombre propiamente tal, que individualiza a la persona dentro de un grupo familiar. Y el de apellidos que señala a los que pertenece a una familia determinada, ¿no? El conjunto de ambos individualiza una persona en el cuerpo social. El nombre considerado como un bien extrapatrimonial. Y bueno, como bien extrapatrimonial es indivisible, es todas las I, ¿no? Irrenunciable, imprescriptible, intransferible, intransmisible, inembargable e inmutable. Inmutable que no puede cambiar, pues, ¿no? Bueno, salvo, por cierto, que exista un menoscabo moral o material a la persona. Me llamo Grifo, por ejemplo, ¿no? Y, y me puedo yo solicitar ante una acción judicial no contenciosa, ante un juez civil, solicitar el cambio de nombre. Ahora, por este tema de menoscabo moral o material de la persona también, ¿no? Además, cuando la persona haya sido o ha sido conocido, ¿no? O conocida por más de 5 años en la vida social con un nombre diverso. Por ejemplo, ustedes, todo el mundo sabe que yo me llamo Mario, pero realmente me llamo Roberto. Si yo te muestro el certificado de nacimiento, mi nombre es Roberto. Pero todo el mundo me conoce como Mario, digamos, y yo no quiso nunca cambiarlo, digamos. Entonces hubo un nombre, hay un trato y una fama de Mario, pero ustedes no saben que realmente yo me llamo Roberto. Por lo tanto, yo podría solicitar a un juzgado civil el cambio de nombre a Mario. Ahora, bueno, esto no es cierto por si acaso, esto es solamente un ejemplo. Me llamo Mario, por si acaso. Bueno, también para que la inscripción se haga manifiestamente, digamos, eh, un tema de poder señalar, ¿no? Y de poder cambiar también el nombre a propósito de la nueva ley, ¿no? De la nueva ley que habla sobre la identidad de género, que ustedes pueden encontrar, ¿no? Eh, a propósito de la ley, te confirmo el tiro, 21.120, publicada en el diario oficial el 10 de diciembre de 2018, eh, que rectifique el sexo y el nombre por razón de identidad de género, ¿no? También puedo yo cambiar mi nombre por dicha ley recién mentada. Bueno, eso en cuanto al nombre. Vámonos con el patrimonio. El patrimonio, uno dice, bueno, el patrimonio, yo tengo un auto, tengo una casa en el campo, en la playa, ese es mi patrimonio, ¿no? Y claro, para cualquier sujeto podría uno señalar, claro, ese es mi patrimonio, ¿no? Pero realmente el patrimonio es mucho más que eso, toda vez que es un conjunto vasto de derechos y obligaciones de un sujeto.
O sea, una guagüita nace con un patrimonio y en su patrimonio se van incorporando todos los demás derechos, digamos, ¿no? Por eso que sea apreciación pecuniaria o estimación pecuniaria, a mi parecer, un elemento importante, pero no es tan relevante en el sentido de que pueden haber derechos sin una estimación pecuniaria, por cierto. Pero bueno, dentro de las características del patrimonio está la famosa teoría clásica, ¿no? Y esa teoría clásica de Aubry y Rao, que el patrimonio es distinto de la capacidad como atributo de la personalidad, ¿no? Esto, puesto que es único, cada persona es y debe ser titular de un patrimonio único e indivisible, lo que se denomina patrimonio personal u originario. Además, es inalienable, imprescriptible, ya que no puede adquirir por prescripción, son los bienes que se encuentran en el comercio humano. Inembargable, ya que se encuentra fuera del comercio humano, como se había señalado, y su ejercicio es enteramente personal. Intransferible, y además, a propósito de esto, se prohíbe la donación a título universal, excepto la sucesión por causa de muerte, por cierto. Desde otro punto de vista, desde otro punto de vista, el patrimonio es una universalidad jurídica y está compuesto no por cosas u obligaciones determinadas, sino por la totalidad de los bienes de que la persona es dueño o titular, independiente de los derechos y obligaciones que lo componen, y tiene un pasivo y un activo que ya está compuesto por o sea, que un sujeto tiene, ¿no? Eh, o sea, independientemente si un sujeto no necesita un saldo positivo para existir, a eso voy. Una persona tiene patrimonio aunque no tenga bienes. Es un atributo de la personalidad y tiene su origen en la ley, ya que por voluntad de los particulares no pueden crearse una universalidad jurídica. El artículo 549 del Código Civil habla respecto al patrimonio sin nombrar, al hablar de las corporaciones, lo que pertenece a una corporación no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que componen dicha corporación, y no dan derecho para demandar, ¿no? En todo parte. A ninguno de los individuos que componen, dice la norma, ¿no? Ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación. El inciso final dice que si la corporación no tiene existencia legal, sus actos colectivos obligan a todos y a cada uno de los miembros solidariamente. Por otra parte, acá toma vital importancia, ¿no? Toma vital importancia el reconocimiento a las personas jurídicas de contraer derechos y ejercer, eh, adquirir obligaciones y ejercer derechos, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión bastante importante. El concepto de patrimonio es el que regula y hace posible la responsabilidad de los deudores, por ejemplo, en cuanto a sus obligaciones, porque quien se obliga sus bienes, no solamente los bienes presentes, sino también los bienes futuros, y ahí nosotros tenemos el mal llamado derecho prenda general, ¿no? Que más que nada un derecho que es la manifestación de un derecho de persecución a la luz del artículo 2465, contra en todos los bienes siempre y cuando sean embargables, porque nosotros sabemos que a la luz del artículo 1618 hay bienes que tienen la característica de inembargabilidad. Y que por de pronto no voy a hacer comentario porque no, ustedes lo van a ver más adelante. Ahora, esto permite que el deudor, por ejemplo, una libertad en la vía jurídica, ya que quien responde es el patrimonio, ¿no? No el patrimonio en sí mismo, sino los bienes que contiene dicho patrimonio. Existen otras disposiciones, por ejemplo, el patrimonio reservado de la mujer a la luz del artículo 150 del Código Civil, y también en cuanto al patrimonio personal responderá de las obligaciones hereditarias, y hay bastante disposición a lo largo de nuestro código que nos habla del patrimonio. También importante en cuanto a las garantías que se van constituyendo. Pero bueno, eso es materia que ustedes van a ir estudiando con detenimiento estos próximos semestres y más adelante en sus años de estudio. Vámonos entonces ahora a la nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad? Vamos a señalar en un inicio que es un vínculo jurídico que une a una persona con un estado determinado.
Bueno, y este vínculo crea, por supuesto, derechos y obligaciones recíprocas. Los deberes de los sujetos, por lo general, se encuentran establecidos en sus leyes y consisten principalmente en detentar y prestar determinados servicios al Estado, respetar su ordenamiento jurídico. Los deberes del Estado en general son de carácter constitucional, esencialmente comprenden el derecho a la vida, integridad física, libertad, protección de los derechos, etc. Y ahí, bueno, es importante señalar que cómo se adquiere la nacionalidad, por eso nos sirve la Carta Política en su artículo 10, y ahí nos habla por jus sanguinis, número uno, por haber nacido, ¿no? Jus solis, haber nacido en territorio chileno, ¿no? En tierra. eh, y dice, habiendo nacido en el extranjero, por ser hijo, padre o madre chileno, que se dan en estos servicios de república, que se consideran para todos los efectos como nacido en territorio chileno. Bueno, eso en cuanto al jus solis, ¿no? Jus sanguinis es el número uno del artículo 10 de la Constitución Política de la República de Chile, y el número dos, jus solis. ¿Por qué lo menciono tanto? Porque para ser presidente de la República, aparte de tener 35 años y tener derecho y ser ciudadano con derecho a sufragio, es menester tener la nacionalidad chilena, pero solamente por jus soli y por jus sanguinis. ¿Ah? Por lo tanto, un extranjero no podría ser presidente de la República en Chile. Ahora, el número 3, a propósito de los hijos de padre o madre chileno nacido en territorio extranjero, por el solo hecho de avecindarse más de un año en Chile, número 4, extranjeros que tuvieron una carta de nacionalización, renunciando expresamente a su nacionalidad anterior, y los que obtuvieron especial de gracia de nacionalización por ley, ¿no? El número 5 del artículo 10 de nuestra Constitución. La regla general es que son chilenos los que la Constitución declara así, y los demás son extranjeros, y por eso que el artículo 56 es una norma de remisión a nuestra Carta Fundamental. En Chile, la ley no reconoce diferencia entre un chileno y un extranjero en cuanto a la adquisición y goce de derechos civiles, y además, importante, puesto que esta norma, que si bien es cierto no reconoce diferencia, eso sí que hay excepciones a esto, por ejemplo, de poder adquirir la propiedad, posesión o mera tenencia en la provincia de Arica y otras que terminan en la presencia de las zonas limítrofes, se prohíbe al extranjero. Y además los extranjeros no domiciliados tienen que tener un domicilio, pero a pesar de ello no pueden adquirir tierra en las zonas limítrofes de Chile. Es así que hemos llegado a la capacidad. La capacidad de la actitud legal para poder adquirir derechos y obligaciones y de ejercerlo eventualmente, dichos derechos y obligaciones. Por lo tanto, tenemos dos tipos de capacidad. Una capacidad de goce, ser el titular del derecho, y una capacidad de ejercicio, poder ejercer dicho derecho. Por lo tanto, por regla general, el Código Civil, en el artículo 1446, dice que todos somos capaces, salvo que la ley lo declare incapaces. ¿Por qué? Porque es interesante este tema, puesto que existen incapacidades, ¿no? Y hay incapacidades que son absolutas e incapacidades que son relativas. Y también, a mi parecer, incapacidades especiales. Aunque la mayoría de los autores estudiosos del derecho civil dicen que son lisa y llanamente prohibiciones de carácter temporal. A mi parecer son también tipos de incapacidades denominadas especiales. Ahora, ¿quiénes son incapaces absolutos? Son incapaces absolutos, son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos sordos que no pueden darse a entender claramente. A la luz del artículo 1447, por cierto, del Código Civil, eh, uno se pregunta, bueno, ¿quién es Impuber? ¿No? Impuber que evidentemente va de los 7 a menos de 14 y 7 a menos de 12, dependiendo si es el caso del hombre o de la mujer respectivamente. Ahora, esos son Impuber, ¿ya? Los menores adultos, ¿cierto? Los menores adultos a propósito de la incapacidad relativa, ¿no? Menor adulto y los disipadores declarados judicialmente. Los menores adultos, por lo tanto, van de 12
en caso de la mujer a menos de 18 y de 14 en caso del hombre a menos de 18. Estos son los famosos menores adultos, ¿ya? Como incapaces relativos a otros. El disipador, bueno, evidentemente el disipador debe ser declarado judicialmente, eh, por ejemplo, por actos de dilapidación, eh, repetidos, por supuesto, además por enajenación mental, es necesario, por ejemplo, para cobrar la pensión del abuelito, de la abuelita, ¿no? Que los hijos realicen esta gestión, también un acto judicial no contencioso ante los juzgados civiles, en donde no hay parte, no hay un conflicto, solamente una solicitud, sin perjuicio que puede volverse contencioso si existe una oposición a dicha solicitud. Y bueno, el juez va a declarar interdicto y va a tener que nombrar a uno de los hijos curador para que pueda administrar y para que pueda hacerse pagar de la pensión, etc. ¿Ya? Bueno, eso en cuanto a los incapaces relativos, menores adultos, repito, y los interdictos o disipadores declarados judicialmente. Y ahora vamos con otra cosa, ¿no? El inciso final del artículo 1447 habla de que también son incapaces. Hay otras incapacidades que no son tal como dicen algunos, sino sencillamente de prohibición impuesta o de una persona para ejecutar cierto acto. A mi parecer son incapacidades, digamos, especiales, en el sentido de, por ejemplo, no hay una libre administración por parte de un curador, el curador debe pedir autorización, así hay otro tipo de incapacidades especiales, el hombre y la mujer casada y no separados judicialmente, no pueden hacer actos de compraventa, por ejemplo, ¿no? Salvo que se proceda a la separación, ¿sí? De bien. Entonces, bueno, son tipo de incapacidades especiales, porque aparte de esto existen otras, y el legislador claramente señala que son tipos de incapacidades. Pero, bueno, la mayoría de los autores han señalado que son lícitamente prohibición impuesta y determinada a ciertas personas. También tenemos lo que se conoce como domicilio. ¿Qué es el domicilio? Bueno, primero uno dice, bueno, domicilio es el que tiene una casa, un departamento. Yo te decir que no. Una persona en situación de calle tiene domicilio. Y tiene domicilio denominado domicilio político, ¿no? Su domicilio es Chile. Ahora, si hablamos de una parte determinada, ¿no? Por ejemplo, Maipú, calle Los Peralta, 223, es un domicilio civil. ¿Okay? Sin perjuicio de estos tipos de domicilios, que vamos a señalar, por cierto, que el domicilio es el asiento jurídico de una persona para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Ahora, el domicilio consiste en la residencia acompañado real o presuntal o presuntivamente con el ánimo de permanecer en ella, divididas en político y civil. El domicilio político entonces es el relativo al territorio del Estado, a la luz del artículo 60 del Código Civil, en lo que tiene o adquiere, se hace miembro de la sociedad chilena, aunque conserve la calidad que quiera. La Constitución y efecto del domicilio político pertenece al derecho internacional, por cierto. El domicilio político se refiere a que una persona se encuentra vinculada al país, no a un lugar determinado, sino al país entero. Los chilenos lo tienen por origen, ¿no? Los extranjeros por el hecho de habitar de Chile. El artículo civil, del Código Civil, el artículo 61 en particular, dice que el domicilio es relativo a la parte determinada del territorio del domicilio civil, ¿no? Es relativo a una parte determinada dentro del territorio chileno, ¿no? O sea, determinada dentro del domicilio político. Del artículo 59, en la residencia acompañado real o presuntivamente, hablamos de dos grandes elementos del domicilio, que es la residencia y el ánimo real o presuntivo de permanecer en ella. Y ahí ustedes van a encontrar presunciones positivas de domicilio, presunciones negativas, ¿okay? A la luz del artículo 63 y 64 eh, del Código Civil. 63, presunción negativa; 64, presunción positiva de domicilio, para que lo lean. Bueno, a veces la mera residencia
hará las veces de domicilio civil respecto a las personas que no tuvieron domicilio civil en otra parte, ¿ah? A la luz del artículo 68. Bueno, domicilio, entonces, la intención de una persona es tener en un lugar la residencia como asiento de su vida social y jurídica. Eh, es importante los tipos de domicilio que existen, ¿ya? Y bueno, los tipos de domicilio pueden ser un domicilio general o un domicilio especial. General, el normal, que una persona para todas sus relaciones jurídicas, ¿no? Y especial se refiere solo a ciertas y determinadas personas para poder actuar frente al tribunal, a la luz del artículo 49, por ejemplo, del CPC. Puede ser también domicilio legal. El domicilio legal es estatuido a la luz del artículo 311 de nuestro Código Orgánico de Tribunales, ¿no? Y impuesto por ley a determinadas personas, así los que viven bajo patria potestad tienen el domicilio paterno o materno, digamos, de sus padres. Los interdictos tendrán el domicilio de su tutor o curador. También existe un domicilio convencional. El domicilio convencional es el fijado en la convención, en el contrato, ¿ya? Por la ley del contrato. También existe un domicilio real, llamado también de hecho voluntario, y está constituido por la residencia acompañada real o presuntivamente con el ánimo de pertenecer en ella, ¿no? A la luz del Código Civil. Por lo tanto, ahí nosotros hablamos de un domicilio real. Será aplicable siempre que el individuo no esté sometido a ninguna de las reglas que según la legislación impone a un domicilio especial. Uno puede tener más de un domicilio, por supuesto que uno tiene más de un domicilio. Y evidentemente un domicilio laboral, un domicilio político, etc. ¿Ya? Y la legislación acepta la pluralidad de domicilios. ¿Ah? Por ejemplo, el artículo 67, cuando concurran varias secciones territoriales con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se tendrá en todas ellas que lo tienen. Si se trata de cosas en relación especial a dicha sección exclusiva, dice el artículo del Código Civil, el artículo 67, ella solo será para tales casos de domicilio civil del individuo. Bien, terminando, la importancia del domicilio entonces fija a las personas el lugar donde deben ejercer habitualmente sus derechos y cumplir sus obligaciones. Por ejemplo, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, la sucesión se abre en el último domicilio del causante, en materia procesal determina la competencia, etc. Por lo tanto, es importante el domicilio para diferentes aspectos. Vamos a dejar como título en esta oportunidad el Estado Civil. ¿Eh? El Estado Civil, cuestión que me parece ya, bueno, ya viene la curva de creciente conocimiento, ahora es importante toda la materia rápida que hemos visto el día de hoy, vamos a dejar el Estado Civil para un próximo video. Que estén muy bien, ¿eh? Hasta luego.